your church. We need your power in us. El título es unción para proclamar juicio. Tenemos que tener unción para proclamar juicio. Y vamos a ponernos de pie y vamos a abrir las Biblias en Zacarías 1. Póngase de pie, por favor. Zacarías 1. Del 1 al 4. La palabra de Dios dice que en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idoc, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, esta palabra es para la iglesia de Dios, luz a las naciones. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron y ni escucharon, dice Jehová. Cierre sus ojos, Padre Todopoderoso, Señor. En esta mañana, Dios, queremos que esta palabra se haga efectiva en nuestras vidas, Señor. Que hoy podamos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Que hoy podamos escuchar tu llamado, Señor. El llamado a tu pueblo, Dios, a tu iglesia, amado Señor. Que podamos volvernos a ti, Dios. Que podamos escuchar tu palabra y que podamos ser hacedores de tu palabra, Padre. Yo bendigo a cada persona que está en este lugar con tu presencia, Señor. Hoy se derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias yo te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En Hechos 1:8 dice la palabra de Dios que recibiráis poder y me serán testigos, que vendrá el Espíritu Santo y me seráis testigos. ¿En dónde? A ver, dice: y vendrá el Espíritu Santo de Dios y me serán testigos. Vendrá el Espíritu Santo con poder y me serán testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y todos los confines de la tierra. El Espíritu Santo de Dios ha sido dado a los hombres para que recibamos poder para ir y con una misión, con una intención. Fue que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos y también sobre nuestras vidas. El poder no es solamente... Es como que si usted le dan la autoridad o el poder para que gobierne una nación y usted no la hace. Un ejemplo, por ejemplo, ustedes conocen o han visto en la televisión o en los libros, no sé, sobre los soldados romanos. Los soldados romanos para ir a la guerra se preparan, ¿no? Se ponen un casco, se ponen su armadura, que era muy gruesa, cogen su escudo, cogen su lanza, y ellos están preparados ¿para qué? O sea, ¿para qué se pone todo esto el soldado? Para ir a pelear, para ir a la guerra. O sea que se está invistiendo de algo para hacer algo. Asimismo, el soldado romano, no sé si pasaría, pero creo que no, porque sería incómodo, no se vestía y se ponía toda su armadura para irse a acostar. Así todo el robot lleno de su casco y todo, sería absurdo. Igual tampoco podría irse a dar un paseo en el parque con toda esta armadura. El soldado romano se vestía de esa manera para ir a la guerra, para ir a la batalla. Entonces, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre nosotros con poder para que nosotros vayamos y hagamos algo. O sea, tenemos una tarea para hacer. El poder que se nos ha dado a través del Espíritu Santo tiene una misión. Que nosotros vayamos y proclamemos y que seamos testigos en todas las partes del mundo. No solamente en Quirindé, en todo lugar. Hay gente que está en otras ciudades, hay gente que viene de otras ciudades, hay gente que viaja fuera del país y que puede ser testigo de lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer
en todas partes. Amén. Con esa introducción, nosotros hoy vamos a leer en el libro de Jonás, toda la historia de Jonás. Abra su Biblia en Jonás. Pero antes de que usted empiece a leer lo que está ahí en la Biblia, yo quiero que sepamos que Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay castigo para quienes no escuchamos la palabra de Dios y para quienes no nos volvemos hacia Él. Sin embargo, Dios es un Dios lento para la ira. Diga ahí, lento para la ira. Y durante todo el Antiguo Testamento nosotros podemos observar cómo Dios levantó profetas, levantó hombres para que proclamaran su palabra, para que proclamaran su juicio, para que hablaran al pueblo de lo que Dios podía hacer con ellos. Si hemos leído el Antiguo Testamento, los profetas, en Habacuc yo leía que decía que los castigaré, que los llevaré, pero al final Dios también dice, si se arrepienten, si se vuelven, yo los haré mi tierra, estaré con ustedes todos los días de mi vida, no los desampararé. Entonces, Dios levantó hombres en el Antiguo Testamento para que proclamaran su juicio, para que le dijeran al pueblo el mal que estaban haciendo, para que confrontaran al pueblo con su pecado, para que le dijeran claramente qué es lo que están haciendo mal. Dios levantó hombres. Y uno de esos a los que Dios llamó fue a Jonás. ¿Quién me dice algo de lo que sabe de la historia de Jonás? ¿Qué se acuerdan de Jonás? ¿Qué se acuerdan de Jonás? Dígame alguien, con voz fuerte. ¿Qué pasó? Se lo tragó un pez. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Jonás? ¿Qué más hemos leído y aprendido durante este tiempo en la iglesia de Jonás? Lo mandaron a predicar a un lugar. Ya, ¿qué más? Jonás. Jonás fue contento al lugar donde Dios lo mandó. Ya, Jonás no obedeció. Más sabe. Quiero saber qué es lo que usted sabe de Jonás. Huyó. ¿Qué más? Bueno, entonces Jonás, la historia de Jonás empieza en el libro de Jonás desde el capítulo 1 y Dios llama a Jonás, dice la palabra, vino palabra de Dios a Jonás. Y Dios le da una orden a este hombre. Le dice, anda al pueblo de Nínive. Y Jonás, cuando escuchó eso, ¿qué hizo? Fue corriendo, pero para otra dirección, no para donde Dios le dijo que vaya. Entonces resulta, porque Jonás consideraba a ese pueblo que no merecía que él vaya a hablarles de Dios. Porque era un pueblo grande, era un pueblo perverso, era un pueblo duro, que no se parece a los quinindeños. Era un pueblo donde había mucha maldad y sobre todo los ninivenses habían asediado al pueblo de Israel. Habían causado mucho dolor a la gente de Israel. Habían muerto israelitas en manos del ejército de Nínive. Entonces Jonás consideraba a Nínive su enemigo. Y Jonás decidió irse para otro lado. La palabra de Dios dice que Jonás compró un boleto y subió a un barco y se fue a Tarsis, a otra ciudad, lejos, que era completamente lejos de Nínive. Jonás, estando en el barco, comenzó una tempestad. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía preparado todo así. Dios conocía el corazón de Jonás, como conoce el corazón de nosotros. Entonces, cuando Jonás estaba dentro del barco, empezó una gran tempestad, una gran lluvia, con vientos
que parecía que el barco ya se rompía, que ya se caía. Y las personas que estaban allí dentro empezaron a tirar las maletas, porque dice, mucho peso. Empezaron a tirar las maletas, a desocupar el barco. Pero aún así seguía la tempestad, seguía la lluvia, seguía el miedo para ellos. Y empezaron a clamar a su Dios, al Dios de cada uno de ellos. Y nada que calmaba. Y empezaron a buscar quiénes estaban nomás en el barco y encontraron a don Jonás durmiendo. Entonces la gente que estaba allí, el capataz, lo despierta y le dice, Jonás, levántate. ¿Qué es lo que has hecho? O sea, le comenzaron a preguntar porque es el único que faltaba que clame. Pues todos ya habían clamado, todos estaban ahí preocupados y Jonás estaba durmiendo. Jonás dice su verdad. Yo vengo huyendo del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, ellos tuvieron miedo, los demás tuvieron miedo. Y empezaron a decirle a Jonás que haga algo, porque iban a perecer, que clame a su Dios. Jonás, como tenía duro su corazón, resulta que no clamó, sino que les dijo, ¿sabe qué? Láncenme, échenme de su barco. Y obviamente, pues ante el miedo, si aquí viene algo y empieza a mover este templo y dicen, saquen a Mariuxi porque ahí calmará la tempestad, me van a sacar corriendo, ¿verdad? De una. Entonces todo el mundo cogió y ¡juic! A don Jonás al agua. Y hasta ahí estamos conociendo la historia, ¿verdad? Entonces cuando estaba en el agua, ¿qué pasó con Jonás? Se lo tragó un gran pez, dice la Biblia. Un gran pez se lo tragó a Jonás. Y allí dentro del estómago del pez, Jonás pasó 3 días y 3 noches. Muy bonito Jonás. Entonces cuando Jonás fue echado del barco, se calmó la tempestad, paró la lluvia y vino una paz. Se salvaron la gente del barco. Pero ya continúa la historia con Jonás. Y Jonás, dentro de la pancita de la ballena, empezó a arrepentirse. Empezó a hablar con Dios. Empezó a decirle a Dios lo que él sentía. Empezó a decirle a Dios por qué no quería ir a Nínive. ¿Y ustedes qué creen? ¿Están leyendo Jonás? ¿Tienen su Biblia Jonás? Resulta que luego de 3 días, Dios dispone que Jonás sea devuelto a la vida, que sea echado de la panza de la ballena y llegó a la costa. Entonces, ¿usted cree que qué hizo Jonás? Ahora sí me voy a Nínive. Ahora sí se fue a Nínive. Ahora sí se fue a ese pueblo que él no quería ir. Resulta que Jonás llegó allí, llegó al pueblo y les dijo así, ¿cómo habrá llegado? Yo estaba leyendo y decía que alguien en Inglaterra había tenido una experiencia parecida de estar dentro de un pez y estuvo 2 días y a lo que lo sacaron estaba vivo. Pero su piel había sufrido una transformación, o sea que se había totalmente pelado y se había quedado blanca, me imagino que por la cuestión del pez, ¿no?, que tiene dentro para digerir los alimentos. Bueno, el hecho es que a esta persona de Inglaterra le sucedió que cuando salió nunca más volvió a tener su color original, sino que era totalmente pelada su piel. Ahora, pensando, si Jonás estuvo 3 días dentro de la panza del pez y salió, ¿cómo habrá salido? ¿Qué impresión le habrá dado a la gente? Que él tuvo que regresar a Nínive y les dijo a la gente que estaba allí, porque Dios le dijo, ve y di lo que yo te voy a decir. Ve y diles a ese pueblo, recordemos que Nínive era un pueblo terco, necio, malvado, pero era una gran ciudad. Dice que había más de 120,000 habitantes y muchos animales. O sea, más grande que Quinindé. Y muchos animales. Entonces resulta que Jonás va a Nínive y le dice a los ninivenses, en 40 días esta tierra será destruida. Eso fue todo lo que Jonás le dijo. Y resulta que
Continúa la historia en el capítulo 3 y dice que todo el pueblo se arrepintió. Todo el pueblo decidió volverse a Dios. El mensaje llegó al rey, el rey rasgó sus vestiduras, el rey declaró que en esa ciudad haya ayuno y oración, que en la cabeza se ponga cilicio y ceniza, que todos se inclinen delante del Dios, el que creó los cielos y la tierra. No solamente los seres humanos se arrepintieron, sino también los animales. Dice que las vacas, los bueyes, todos se inclinaron ante el Dios vivo. Todos creyeron. Y hasta ahí se acabó Jonás. Capítulo 3. Pero resulta que la Biblia tiene un capítulo adicional en Jonás. Y ese es en el que hoy nos vamos a centrar. Resulta que Jonás, luego de que el pueblo se había arrepentido, luego que el pueblo se había convertido de sus malos caminos, resulta que Jonás estaba, ¿quién está leyendo? ¿Qué estaba Jonás? Estaba furioso. Jonás estaba bravísimo con Dios. Jonás le reclamó a Dios. Jonás estaba enfurecido en su corazón. Resulta que Jonás se fue aparte de la ciudad a sentarse a ver desde lo lejos qué es lo que Dios iba a hacer con Nínive. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer con ese pueblo necio, terco, que mató a sus padres, que mató a muchos probables de sus familiares? Porque Nínive tenía acechado a Israel. ¿Y por qué? Usted no se pregunta por qué Jonás estaba bravo. O sea, pregúntese, ¿por qué Jonás estaba bravo? Diga, ¿por qué Jonás estaba bravo? Muy buena pregunta. Si usted no la hace, no la hubiera podido imaginar. Buena pregunta, excelente pregunta. Jonás estaba enojado porque al inicio le dice Jonás a Dios que él conoce muy bien a Dios, que él lo conoce y sabe a qué Dios adora y qué Dios ama. Y Jonás estaba enojado, ¿sabe por qué? Porque Jonás sí quería que venga fuego y se queme Nínive. Porque Jonás en su corazón llevaba odio y resentimiento hacia ese pueblo. Pero qué coincidencia que Dios lo manda a que predique, a que le hable a ese pueblo. Parece contradictorio. Parece contradictorio que Dios le pida a usted y a mí hacer cosas que no nos gustan. Pero Jonás se pone allá afuera y le dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Yo sabía que tú los ibas a perdonar. Yo sabía, por eso no quería ir, por eso huía a otra ciudad. Porque yo sabía que tú tenías misericordia para ese pueblo. ¡Wow! Jonás estaba bravo porque Dios era misericordioso. Jonás estaba bravo porque Dios perdonó al pueblo de Nínive. Lo pueden leer en el capítulo 4, está ahí, es la esencia. Pero entonces de ahí ustedes y yo, ¿qué podemos pensar al respecto? Jonás se enojó tanto que Dios le dice, ¿está bien que estés enojado? ¿Tú crees que está bien que estés enojado? Pero aquí una pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque no hace las cosas como nosotros quisiéramos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, haz tal cosa, pero no la queremos hacer? Dios nos dice que bendigamos a nuestros enemigos. En Mateo 5, 43, 45, Jesús dice que bendigamos a nuestros enemigos. Pero Jonás en ese momento queriendo que sus enemigos sean bendecidos. Jonás no deseaba que sus enemigos reciban perdón. Y no sé si a usted o a mí nos ha pasado, pero es muy difícil bendecir a quien nos ha hecho daño. Es muy complicado bendecir
a la persona que estaba con mi esposo, por ejemplo. Si yo conozco que mi esposo tiene otra mujer, es difícil bendecirla. Es difícil ir a darle palabra. Es difícil hablarle a alguien que me ha hecho daño. Es difícil. Pero esta mañana Dios nos está haciendo reconocer a quién, a dónde nos está mandando. A quién nos ha dicho que vayamos. En la mañana les conté algo, pero lo voy a contar porque dije que también lo iba a contar porque aquí va a estar mi esposo. Nosotros queremos que juicio de Dios caiga sobre la gente que nos ha hecho daño. A mí me pasaba antes que yo sí oraba con todas mis fuerzas para que el juicio de Dios, para que la llama de Dios, o sea, la llama viva, o sea, no el Espíritu Santo, llama, queme a todos los proveedores de droga. Yo no los bendecía. Señor, yo sé dónde están las casas, que les caiga una bomba. No me importa si mueren inocentes. Esa era mi oración antes, porque estaba llena de dolor y de resentimiento por lo que supuestamente esa gente provocaba en mi casa. Pero entonces yo no quería bendecir a esa gente. Y así a muchos nos pasa. Antes también contaba algo que pasó con una líder que tuve de la primera célula que decía, bendiga, su esposo llega borracho, bendígalo. ¿Cómo vamos a bendecir a un borracho? A su esposo, usted sabe que su esposo viene de la casa de la otra, bendígalo. ¿Cómo va a bendecir? Que se muera, que le caiga el fuego, que se quede torcida. Bendiga a la otra. ¿Cómo yo la voy a bendecir? O sea, usted me dice que yo bendiga a esa señora. Si se anda metiendo con mi marido, le anda quitando la economía a mis hijos, anda robándome paz, que yo la bendiga. Pero resulta que la explicación que nos daba en esa época era que cuando nosotros bendecimos a nuestros enemigos, los cielos se abren a favor de esa persona y esa persona encuentra bendición. Si yo en el momento que empecé a bendecir a mis enemigos, que eran en mí la gente que proveía droga, que vendía, entonces yo una vez vi que uno de esos tantos resulta que se convirtió. No, obviamente yo no le llevé la palabra, pero eso es lo que quiere Dios. Que a unos malvados, los perversos, esas mujeres que se meten con nuestros maridos, esos hombres que nos pegaron, que nos dejaron abandonados, esos hombres que se meten con las mujeres, con su mujer o con cualquier persona, debemos de bendecirlos. Los hijos que nos han hecho daño, los padres que nos han hecho daño. No sé, yo creo que muchos ya hemos sanado nuestro corazón, pero en algún momento llegamos a tener tanta ira en contra de nuestra propia familia que no queríamos el amor, que no queríamos el perdón, sino que lo que nos hicieron fue tan duro que queríamos el fuego de Dios en sus vidas, que queríamos que sea Dios mismo quemándolos, pero no el espíritu, sino el fuego. Quemándolos para qué, porque el dolor que sentíamos, el dolor que tenemos dentro de nuestro corazón, no nos permitía perdonar. Y lo que Dios estaba haciendo con Jonás en el capítulo 4 es tratando su corazón. Dios es lento para la ira. Dios quiere perdonarnos a todos, pero Dios nos va a tratar a todos. No es cierto que nadie que aquí... Voy a poner un ejemplo extremo. Las prostitutas no tienen perdón de Dios. No, todos tenemos perdón de Dios. Todos merecemos perdonar. Pero aquí nosotros tenemos que decidirnos ir y hacer y escuchar la voz de Dios y decir lo que Dios nos manda a decir. Aún a las personas que no queremos decirles, aún a las personas que nos parecen que son nuestros enemigos, que seríamos felices el día y el momento que aparezca en el extra. En el extra va a aparecer con sangre. Porque en nuestro corazón hay dolor, hay resentimiento, hay odio. Y así estaba Jonás. La verdadera razón de Jonás para no ir a Nínive no era porque era un perezoso, porque era un vago, porque era un dormilón, porque tenía miedo de morir, porque había visto a esa gente mala. La verdadera razón de Jonás para no ir tal vez pueda ser la verdadera razón suya, por la que no se ha decidido a predicar el evangelio, a hablar sobre el amor de Jesucristo.
y es el resentimiento y el dolor que podamos tener en nuestro corazón. Es necesario que como Jonás experimentemos la resurrección a una nueva vida a través de Jesucristo para poder ir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Es difícil con un corazón dolido, un corazón marcado, ir y ser líder de una célula y hablar de esperanza a la gente. Es difícil. Si tenemos un corazón dolido y amargado por las situaciones que hemos pasado, es difícil que yo pueda darle esperanza y amor a las mujeres de mi célula o a los varones, que en el caso de los varones. Es difícil. Y también es difícil recibir el amor y la esperanza en un corazón dolido. En un corazón que se ha cerrado, que se ha dañado totalmente por el dolor y el sufrimiento que ha vivido por las personas que consideramos nuestros enemigos. Ahora en este momento, Dios anhela con todo su corazón que nosotros podamos dejar de ser egoístas y empecemos a mostrar a la gente cuán bueno y cuán amoroso es Dios. Al inicio decía que debemos de tener unción para proclamar juicio. El juicio de Dios tiene como propósito que nos arrepintamos. Dios no quiere que perezcamos. Dios no quiere que la gente que está allá afuera sin conocer de Dios muera. Dios quiere que nosotros proclamemos su palabra, que digamos lo que Él es, cuán bueno es y también cuán justo es, pero para que nosotros nos arrepintamos en primer lugar y llevamos arrepentimiento a las otras personas. Pero esto no va a lograrse si usted y yo vamos solos con nuestras fuerzas. No tiene que haber unción del Espíritu Santo y ahora mismo tiene que haber unción del Espíritu Santo para que cada persona que está aquí pueda revelarse lo que está haciendo mal y pueda volver a los caminos. Nadie nos juzga. Ahora, por lo duro que se ha hecho en nuestro corazón, a veces nosotros ya no queremos seguir hablándole a la gente. Mucha gente ha ido a encuentros, hemos visto cómo las mujeres se han sanado, se han liberado y luego ya no están. Y yo como líder digo, bueno, yo ya le prediqué, ya le dije, bueno, allá será, allá su vida, ya prácticamente no la tomo en cuenta, has endurecido mi corazón ante las cosas que yo puedo ver, así como Jonás. Y ya no quiero ir a decirle a esas personas lo que Dios me manda a decir. No sé a cuántas les ha pasado que tienen por un tiempo a alguien en su mente. Y tienen a alguien en su corazón, y un nombre, y una persona, y su rostro. Y Dios dice, ve y anda, veas esto, dile esto, pero no. No, Señor. No se lo merece. Es que no se merece que yo siga gastando mi tiempo en mujeres que ya le hablé, ya le dije, ya le prediqué y no cambian. No se merece, Señor. En hombres que siguen con su necedad, hombres que siguen con otras mujeres, hombres que siguen bebiendo, hombres que siguen con un corazón duro, con un corazón necio. No se lo merece, Señor. Yo ya no voy a perder mi tiempo. Pero aquí en la historia de Jonás, y si usted sigue en el capítulo 4, vemos cómo Dios trató a Jonás y trató su corazón. Precisamente porque Jonás estaba muy enojado, muy enojado. Yo me imagino la ira de Jonás. Y la comparo con un episodio que pasé en mi vida con una persona que cuando estaba soltera, no sé por qué, era un hombre, nos odiábamos tanto que él me gritaba de una punta y yo le gritaba de la otra. Así era nuestro trato. Entonces, era tanto el odio, tanta la dureza en mi corazón, que había amigos que decían, Marioxi, no te preocupes, lo cogemos entre tres y le damos una golpiza. Y yo, no porque no quería que le peguen, sino porque yo quería pegarle. O sea, porque yo quería vengarme. Yo quería darle duro, yo quería que le salga sangre, que se desbarate su cara. Mejor no me acuerdo más porque se me revive, no, mentira. Pero entonces Dios empezó a hacer un proceso en mi vida cuando conocí de Él. Y cuando llegué a la iglesia me encontré con un familiar de Él aquí en la iglesia. Entonces Pedro me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Y ahora si llega,
Según yo le decía, no, sí, ya todo bien, todo bien. Pero cada vez que lo recordaba, mi corazón dolía. Y yo sí quería el fuego, el juicio para él, pero quería ese fuego real, así que cayera y ¡fuc! Lo quemara, así. Así como saben los dibujitos animados y se caiga cenizas ahí al piso, así. Ese era mi juicio, el juicio que yo quería para él. Pero el juicio, o tal vez el juicio que usted quiere para sus enemigos, para la mujer que le ha hecho daño, para el hombre que le ha hecho daño, para el padre que la abandonó, para la madre que la entregó. Ese es tal vez el juicio que nosotros queremos. Pero y cuando resulta que Dios nos manda a hablarles, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Porque sabemos que Dios las va a perdonar, así como nos perdonó a nosotros. ¿Cuántos somos perdonados? ¿Cuántos hemos sido limpiados? ¿Cuántos hemos sido, nos han resucitado de la muerte? Entonces, Dios le dice a Jonás en el capítulo 4, cuando Jonás se sentó fuera de la ciudad a ver qué era lo que ocurría, pero enojado porque sabía lo que iba a hacer Dios. Dios permitió que una planta, una calabacera, dice la Biblia, creciera ahí junto a Jonás y le diera sombra en el primer día. No se especifica cuántos días estuvo Jonás ahí esperando algo que Dios haga con ese pueblo, pero lo cierto es que cuando en el día la calabacera nació, Dios mismo dispuso que por la noche un gusano se la coma. Y al otro día, cuando amaneció, Jonás estaba así fresco, y cuando vio que no había la calabacera, que estaba un sol recio, que el viento soplaba y que se lastimó su cabeza, se formó llagas en su cabeza. Jonás más enojado, ¿usted qué haría? ¡Ay, Dios! ¿Por qué las cosas me salen así, Dios? ¿No le he reclamado? Yo quiero que se haga así, Señor. ¿Y por qué haces así? ¿Por qué yo tengo que estar en esta circunstancia? ¿Por qué tengo que aguantar a este hombre? ¿Por qué tengo que soportar tanta escasez? ¿Por qué tengo que soportar tantas cosas? ¿Por qué tengo que soportar humillación? Y eso era lo que Jonás estaba ese rato, más furioso todavía. Entonces, qué Dios malo, ¿verdad? Salvó a los de Nínive, pero a Jonás lo estaba castigando aparentemente. ¿O no? Ahí aparentemente uno entendería en lo humano que Dios estaba castigando a Jonás por lo que no hizo, o por lo que dejó de hacer, o por su rebeldía. Pero Dios le dice a Jonás en el versículo 9, dice, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta por la planta calabacera? Me parece bien enojarme hasta la muerte, dijo Jonás. Más adelante Dios le dice en el 10 y el 11, tú te preocupaste por la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. Le tienes lástima a una planta y te tienes lástima a ti mismo. Y le dice Dios, ¿y no he de preocuparme yo por Nínive? Aquella gran ciudad de donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Dios le dice a Jonás, como nos está diciendo esta mañana a nosotros, ¿acaso allá afuera no hay más de 120,000 personas que necesitan de nuestra ayuda? Allá afuera, solo en Quirindé, pero yo insisto, hay personas que están en otras ciudades. Y allá afuera hay gente que necesita de alguien que le dé esperanza. Si es verdad, vamos a decirle la verdad. Si alguien está en adulterio, usted le va a decir con propiedad, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero si te arrepientes y te vuelves a Dios, Él te perdonará, Él te levantará y Él te restaurará. El juicio de Dios tiene como objetivo que los seres humanos nos arrepintamos de nuestro mal camino y volvamos a Dios. Mire, nosotros no nos reconciliamos con Dios.
Él se reconcilió con nosotros. Él nos buscó primero. Él quería amarnos desde antes. Amén. Dice la Biblia en Juan 3:16. ¿Tienen allí Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios hubiera querido, si Dios hubiera proclamado juicio sobre nosotros, alce la mano el que estaría vivo. Si Dios hubiera proclamado juicio sobre nosotros, alce la mano aquel que no haya tenido ningún pecado de los que estamos aquí. Ninguno, ¿verdad? Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y dice la Biblia, por eso en el Antiguo Testamento Dios levantaba profetas para que fueran y hablaran a la ciudad de sus malos comportamientos. Y así como a Jonás también le dio una orden para que vaya a esa ciudad perversa y le proclamara salvación. Ahora, usted no se va a ir muy lejos. Mire sus vecinos, cuán perversos. Uy, sí son perversos. Ponen una salsa y yo justo ahora que ya no escucho música mundana. Uy, Señor, qué perversos que son. Ponen unas bachatas justo ahora que yo ya dije que ya no voy a escuchar música. Ay, ponen la cerveza afuera justo ahora que yo ya... Pero qué perverso, Jesús, Jehová, cae fuego sobre ellos. Lo más fácil. Tenemos personas cerca que ya no le queremos hablar. Ahora que somos cristianos, ya no nos queremos mezclar. Ahora que nosotros tenemos a Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya no queremos juntarnos con aquellos impíos, pecadores. ¿Ese era Jonás? Y aparte de todo, no queremos juntarnos, peor aún, con las personas que nos hicieron daño, peor con nuestros enemigos. Ya no queremos hacerlo, pero Dios hoy pone en su corazón y en el mío el deseo, lo creo, el deseo de dejarnos usar por Dios a pesar del dolor de nuestro corazón. Cuando Jonás estaba allá, cuando Jonás estaba ahí pereciendo y Jonás deseaba morir, lo que Jonás quería era morir, que Dios permita que se muera por lo que estaba pasando. El sol se lastimó, estaba ahí viendo cómo sus enemigos se habían arrepentido. Jonás le dice, quiero morir. Y Jonás le dice a Dios, yo quiero morir porque yo sé que tú los has perdonado, yo sé que tú no te acordarás de su pecado, yo sé que tú los has limpiado, así como a nosotros. Alguna vez alguien nos habló de Jesús, nos acercamos a Él y Dios nos ha perdonado. A ver, Jesús no nos acusa, Jesús llevó nuestro pecado. ¿Cuántos lo creen? Eso era lo que sabía Jonás de Dios. Que si Dios perdonaba a Nínive, no se iba a acordar de la dureza de ese pueblo. No se iba a acordar de lo malo y perverso que era Nínive. Y lo que Jonás no quería era precisamente eso. Porque Jonás sí tenía en su corazón el resentimiento, el dolor, la dureza, la amargura, la soledad, las ganas de vengarse. Y lo que hizo Dios en ese momento fue tratar la vida de Jonás. Tratar su vida para que él pueda sacar de su corazón todo lo que no le permitía ir y hablar de la palabra de Dios. Todo lo que no le permite a usted y a mí mostrar el amor de Dios. Mostrarle a la gente que Dios es Dios de amor. Es difícil pensar que una de nosotras o alguien que ha sufrido por muchos años el maltrato del esposo porque se iba con otra o porque estaba con otra, ir a predicarle a esa persona.
ir a predicarle a la ex de mi esposo. Es difícil porque todavía hay en nuestro corazón dolor, resentimiento. Pero ¿cómo yo le hablo al tipo que andaba coqueteando a mi mujer? ¿Cómo le hablo? Es que es fácil hablarle a las personas que a veces a los que ni siquiera conocemos le hablamos. Nunca antes los habíamos visto. Pero a las personas que conocemos, a los que nos han afectado, a nuestra familia, es la que se queda despuesito. Porque en nuestro corazón hay dolor, hay resentimiento, se ha visto afectado por ellos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y esta mañana lo que nosotros vamos a buscar es que Dios sane nuestro corazón y nos unja. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo para que puedan ir y proclamar juicio? Pero ese juicio que trae arrepentimiento a todos quienes le creen a Dios. Cuando usted empieza a proclamar la palabra, van a escucharle a usted, van a escuchar que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de amor, que es un Dios perdonador, y esa persona se va a arrepentir y se va a volver de sus malos caminos. ¿Cuántos lo creen? Pero probablemente a nuestros enemigos no estemos todavía listos y preparados para ir a hablar. No digamos nuestros enemigos, probablemente a las personas que nos hicieron daño no estamos preparadas para ir y decirle de cara a cara: te perdono, mira, conoce a Jesús, puede darte una nueva vida. Como probablemente para mí sea muy complicado, aunque ya lo veo a esta persona en la calle, a este hombre con el que nos peleábamos así. Bueno, yo era soltera y era joven y tenía la euforia de la juventud y creía cambiar el mundo con mi forma de ser, que pensaba que eso estaba bien, a pelearme con alguien así. Pero probablemente no esté preparada para irle a decir: mira, hay un Dios que te ama, arrepiéntete, toma esta alternativa, hablarle de Jesús. Pero lo que sí puedo es orar por esa persona. Sí puedo bendecir a esa persona, porque una vez que yo perdono, una vez que sana mi corazón, que mi corazón está sano, yo no tengo dolor al recordar la situación y yo puedo empezar a bendecir a las personas que me hicieron daño. Y eso era lo que Dios buscaba en Jonás, que Jonás sane su corazón. En este mismo libro, después, Dios le dice a Jonás: ¿te interesa tanto la planta? ¿Te preocupas tanto por una planta? ¿Y yo por qué no me voy a preocupar por el pueblo de Nínive? ¿Por qué no lo voy a perdonar? Dios lo trata y el libro termina con una pregunta ahí en Jonás 4. Se acaba de esa manera, abruptamente. Lo que Dios quiere decirnos a nosotros esta mañana es que Él está dispuesto a sanarnos, a tratar nuestras vidas y a usarnos para llevar la palabra de Dios, para proclamar la palabra de Dios a todas las personas, incluidas nuestras enemigos. Y lo demuestra a través del amor con su Hijo Jesucristo. Porque todo el que cree en Jesucristo tendrá una nueva vida. Todo el que cree en Jesucristo será una nueva persona. Amén. Dios se reconcilió con nosotros a través de Jesucristo. Dios quiere que nosotros podamos presentarle a la humanidad la salvación a través de su Hijo, a través de Jesús. Y en este momento vamos a ver un video. A ver un video para poder entender un poquito más, para que nos explique un poco más sobre lo que Dios realmente, sobre su juicio sobre nuestras vidas, lo que Dios realmente quiere hacer. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó.
varón y hembra los creó. Nos creó a nosotros. Lo que se puede saber acerca de Dios para nosotros es simple, porque Dios nos lo ha revelado, pues sus atributos invisibles, es decir, su poder eterno, su deidad, han sido claramente percibidas en las cosas que fueron hechas desde la creación del mundo. Así que no tenemos excusa. Aunque conocemos a Dios, no lo honramos como Dios ni le damos gracias, sino que nos hemos vuelto vanos en nuestro entendimiento y se entenebrecieron nuestros necios corazones. Profesando ser sabios, nos volvimos necios y cambiamos la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a hombres mortales. Hemos cometido dos males. Abandonamos a Dios, la fuente de aguas vivas, y cavamos pozos para nosotros mismos, pozos rotos que no retienen el agua. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su propio camino. Cada uno hace lo que le parece correcto, según su propio criterio. No hay ni un justo, ni siquiera uno. Nadie es sabio, nadie busca a Dios. Todos nos desviamos, nos volvimos inútiles, sin esperanza. Y sin Dios en el mundo, nos marchitamos como una hoja y nuestro pecado nos arrastra como el viento. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro y todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Por las obras de la ley, nadie será justificado ante los ojos de Dios. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por causa de nuestros corazones tercos y sin arrepentimiento, atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Pero Dios, rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para absorber la ira por nuestros pecados. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el santo y justo, el autor de la vida, el Señor de gloria, el primero y el último, el principio y el fin, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros. Y Él fue herido por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, porque el Señor puso sobre Él nuestras iniquidades.
canceló el documento de deuda que nos era adverso con sus demandas legales. Lo apartó de nosotros, clavándolo en la cruz. Así, Dios hizo que aquel que no conoció pecado se convirtiera en pecado, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que le creen. Pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estas cosas se han dicho para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Pues Dios mismo ha dicho: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Pues esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Amén. Hay una condición que debemos de aceptar, que es la que hemos sido redimidos, perdonados gracias a Jesucristo, y que al lado de nosotros hay muchas personas que necesitan de la salvación. Hay muchas personas que están atrapadas en el dolor, en la desesperanza, en la indiferencia, pero que necesitan que nosotros nos levantemos con autoridad para proclamar, que dejemos ya los dolores, las rencillas de nuestro corazón, dejemos el sufrimiento a un lado, que salgamos adelante y que empecemos a proclamar la palabra de vida a las personas que allá afuera están muriéndose. Nosotros ya fuimos perdonados, ya fuimos sanados, ya fuimos restaurados. Amén. Ya tenemos una nueva vida, pero necesitamos mostrarle el corazón de Dios a otras personas. No seamos indiferentes ante los demás, ante la miseria, ante el dolor, guardándonos solamente la gracia para nuestras vidas. Hay personas que nosotros ya no consideramos que merecen la salvación, pero Jesús nos salvó a nosotros también. Tampoco merecíamos salvación, pero Jesús vino a dar su vida por mí, por usted y por cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que en esta mañana concluir diciendo que nosotros estamos en la obligación de ir a proclamar juicio
de Dios a las vidas de las demás personas. Pero ese juicio, el juicio de Dios, es para que esas personas se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Él. Quiero que sepamos algo, que en todo esto, en toda la historia de Jonás y con Jesús mismo, Dios nos muestra que es un Dios misericordioso. Es lento para la ira, es tardo para vengarse, porque siempre quiere que sus hijos se vuelvan a Él. Él está buscando una ciudad sedienta de Él. Está buscando que nosotros queramos llenar nuestro vacío con lo que es Jesús. Está necesitando que aquellas personas que aún tienen corazones duros, que todos los días no se pueden perdonar y no pueden perdonar a las demás personas que le pudieron haber hecho daño, de una vez y por todas echen de su vida ese sentimiento y empiecen a ponerse de pie, a proclamar vida, la vida que Jesús nos dio y les va a dar a esas personas. Yo creo que se pongan de pie y que seamos conscientes que así como hemos resucitado a una nueva vida, hay personas allá afuera que necesitan resucitar, que necesitan de que escuchemos la voz de Dios y que seamos obedientes. Yo quiero que cierre sus ojos y empiece a recordar a esas personas que probablemente le hicieron daño. O no probablemente. Quiero que recordemos a las personas que nos han hecho daño, a los que hasta hace poco consideramos nuestros enemigos, a los que nos lastimaron, a los que nos provocaron muerte física y muerte espiritual. Quiero que cierre sus ojos y empiece a visualizarlos. Incluso a las personas que aún siendo cristianos nos han lastimado, nos han afectado con sus palabras, con su mirada, con sus gestos. Incluso recordamos a esas personas. Y si usted en este momento está sintiendo ira, está sintiendo rencor, está sintiendo dolor, pues yo quiero que usted le entregue eso a Jesús. Si usted hasta este momento ha tenido ganas de vengarse y ha dicho que esas personas no merecen el amor de Dios, yo quiero que usted empiece a ver la cruz, empiece a ver a Jesús, perdonándola,